a realizar uno muy similar después de culminados los trabajos grupales, ¿verdad? Que esta noche tenemos trabajo de grupo. Si les ha dejado a ustedes tema, discúlpenme, o al otro grupo. ¿Formamos grupos aquí en este curso, hijas? Mis ¿O buenas compa- noches. No, el único trabajo grupal que nos dejó fue el cuento. Le hablé a Lorena. Sí, Disculpe. Lorena. Y teníamos que algunos que corregir, ¿no? Y sí, de ahí no nos ha dejado más trabajo, Miss. Ya, ajá. Entonces, este tipo de actividad que les he presentado va a realizarse, ¿son cuántos alumnas son? ¿50? ¿Pasamos los 50 con la formación que hicieron de los grupos? Sí, mi se pasa a los Ay, ¿qué 60. pasa? Los Sí, Miss, algo 60. de No, 60. entonces Ahorita no estamos puede ser 47, Miss. 65 creo somos mil. muchísimas personas para que hagan el titiritero, o sea, para que... Y además, si lo hacemos de manera grupal, no se podría hacer porque cada uno tendría que presentar. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Ya. Van a elaborar, porque es material para ustedes, para su misma formación, van a elaborar un titiritero. Han visto el modelo, ¿verdad? Titiritero. Esto es como Un un ti- teatrín, Miss, del El video. teatrín, exacto. Un Un teatrín, ¿no? titiritero. Van a elaborar, además de ellos, un cuento con 3 personajes. Van a elaborar 2 preguntas, y ahora les voy a enseñar cómo se hace, literales, inferenciales y criteriales. Miss, disculpe, buenas noches. ¿Puedo repetir nuevamente? Ahorita lo vamos a escribir, hija. Lo que voy a poner aquí, tarea al curso de literatura para no olvidarme. Ya. Esto se presenta la próxima semana, ya es 21 más 7, 28, creo, 29. Ya. ¿Qué vamos a hacer? 28, muy bien. Entonces vamos a elaborar esta actividad. Todos van a presentar rápido, no me van a, no vamos a decir que, no me van a detallar cómo lo hicieron, ni que solamente van a decir, este es mi tiritero, este es mi cuento narrado, y el cuento, que lo van a tipear y lo van a subir cada uno al grupo de WhatsApp, ¿ya? Un cuento corto con 3 personajes. Me van a mostrar qué cosa, el titiritero y los 3 personajes que han creado. Si me dicen que son títeres de manos, pueden agenciarse de los que ustedes tengan. Las que no tienen, lo pueden ser títere de dedal, títere de palito, ¿no? Este palito y la figurita. Es la creatividad suya. Miss, disculpe, los títeres, tendremos que elaborar, o sea, no es necesario que podemos comprar así mismo, No, elaborar, pues, ustedes son elaborar. maestras de inicial. Vaya, Elaborar Miss. sus títeres. Si tienen títeres elaborados en otro curso, porque me imagino que ya lo han elaborado antes, puede también utilizar. Este curso no es para elaboración de títeres, ¿ya? Este curso es para que la docente pueda utilizar un vocabulario fluido, un vocabulario para niños pequeños, y pueda narrar un cuento, es decir, describir un cuento. Finalmente, al concluir este cuentito, va a elaborar 2 preguntas literales, inferenciales y 2 criteriales respecto al cuento que está narrando. Ahora, más o menos durante la clase le voy a explicar cómo es. Más cara, señor. Entonces, presentar, todos van a presentar el titiritero. Y si no lo tienen, es momento que lo hagan. Mis buenas noches. En el caso, por Mm, ejemplo, si yo ya tengo los titiriteros, pero Lo los tengo yo, presentas. pero tengo de plástico, ¿lo puedo presentar? No, 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 elaborado, porque lo has hecho, ¿A usted no. quiere que elaboren los títeres Claro, de si lo dedo? tienes elaborado está bien, pero no Pero uno comprado.
No tiene, ya yo tengo comprado, entonces lo tengo que elaborar. Presentar tres títeres para representar tres títeres. Tres títeres. Presentar un cuento corto tipeado con dos preguntas literales, inferenciales y criteriales. Esto, el final de ese cuento tipiadito, lo van a presentar o subir al grupo. Entonces, si yo voy a subir al grupo, quiere decir que lo tengo que hacer lo mejor posible para que mis compañeros tengan una herramienta más para que en algún Mi, momento de su práctica lo utilicen. Sí, dime. disculpa que te corte, no todos estamos en el grupo, no sé si la encargada que está en el grupo puede enviar el link. ¿No todos están en el grupo de No, literatura? no, ¿Por yo qué? no, porque venimos de diferentes, aulas. Ah, son de diferentes aulas llevando el mismo curso. Sí, Dani, pero ahorita que estás aquí presente, escribe en el WhatsApp tu número y que por favor la encargada te agregue el grupo. ya, gracias. ¿Ya? Por favor, hagan ese trabajo de la empatía. Recojan los números de las compañeritas que no están, que no son parte del grupo de literatura y agréguenlas, por favor. Disculpe, buenas noches. ¿El titiritero se va a presentar en foto? ¿Se No, va a pues, mandar un video? no, real, es un titiritero real, con tres títeres. Este de acá, este de presentar el cuento corto tipeado con dos preguntas literales, criteriales e inferenciales, lo van a tipear en una hojita o en un PPT y lo van a subir al grupo con su nombre. ¿Cualquier cuento corto o vamos a crear? Van a crear un cuento corto. De eso es el curso. Como les comentaba, el curso no es que hagamos titiriteros, títeres, eso ya lo tienen de seguro en otros cursos, pero si no lo tienen, es el momento que empiecen a elaborar uno. ¿Ya? Lo que sí vale aquí más o tiene mayor puntaje es que usted elabore un cuento, cree un cuento con los pasos que ya hemos conversado en dos clases anteriores. Pero a ese cuento usted le va a añadir dos preguntas literales, dos inferenciales y criteriales por persona. No lo van a presentar aquí en la clase porque no terminaríamos hasta diciembre. Lo van a hacer y lo van a subir al grupo de WhatsApp. Entonces yo ingreso, día martes, miércoles, ingreso y empiezo a revisar el contenido. No me vayan a poner mensajes, refranes después de haber culminado el cuento, porque ustedes saben que eso no le corresponde al cuento, ¿ya? Utilicen, había una vez, sucedió y finalmente, dime Lorena. Ya acabo de enviar el link para que se unan los compañeros que no están. Ay, gracias Lorenita, ¿ves? Ahí está nuestra amiga muy empática. Entonces, mire, ustedes han visto el cuento El titiritero, ¿no? Tiene muchas cosas que recargan el espacio donde se van a presentar los títeres. Entonces, los títeres ya pierden protagonismo. Entonces, el titiritero no tiene que ser una cosa abrumadora con tantas cintas, tantos colores, tantos brillos, ¿ya? Porque lo que queremos es que el niño no se vaya a observar la casita, el títere en sí. Nosotros lo que queremos es que el niño comprenda aquello que le está narrando la docente. De nada va a servir un titiritero tan brilloso con títeres tan brillosos si el cuento no responde a la necesidad del niño, si el cuento no responde al objetivo que tú tienes planteado desarrollar en el niño, ¿ya? El titiritero tiene que ser un material sobrio, un material que permita que el protagonista pueda relucir.
Entonces, importante y valioso es que usted desarrolle un cuento corto que se comprenda y entienda para la edad de niños que usted tiene, al cual va a usted dirigir el cuento. Muy bien. Miss, Entonces, esta es la tareita y ahora continuamos. Sí, dime, hijita. lo vamos a dramatizar con nuestros títeres, No, ¿verdad? no alcanzaría. Solamente van a presentar No, o así, sea, miren. sí, le Dicen vamos a mandar así. en video. Ahí No, va. nada, ni video, nada. No, Yo nada. quiero verlo Ah, aquí. ok. Yo voy a decir, usted va a decir, a ver, Lorena, aquí está mi tiritero, aquí están mis 3 personajes. Ya lo subí mi trabajo al grupo. Sigue, Yanali, este es el tiritero, mis 3 personajes, mi título del cuento se llama, ya lo subí al grupo y así. Miss, Todas los, van a ir los, pasando. los Miss, títeres tienen, solamente usted nos va a llamar, Yo voy a presentamos, por llamar. ejemplo, la imagen, aquí está Miss esto, y Sí, ya, pero no foto del titiritero, ¿ah? No foto de los títeres, sino en vivo, así, digamos, ¿no? en En vivo vivo como y en estamos ahorita. directo. Y luego, en ese mismo instante, van subiendo su cuento al grupo, la creación de su cuento, ¿ya? Miss, Ya, Miss. Miss, los Miss, títeres van de ¿para acuerdo al cuándo será? cuento. Claro. Claro, A ver, ¿cuál compañera, sería de la acuerdo a lo que respuesta? estás creando. Claro, Ah, pues se bueno, supone que si hablas de frutas, no vas a meter animales. verduras. Tienes que hacer de acuerdo. Tiene que tener Ya, lógica. Miss, entonces ¿los va a ir de títeres acuerdo. de mano o otros tipos de títeres? Dedo. Ya, Miss, gracias. Los títeres que ustedes quieran de presentar, hay diferentes tipos de títeres, no sé si ustedes ya han llevado este curso. Hay cantidad y variedad. No van a ser títeres Todavía mismo, tremendos que no ingresen al titiritero. No hay títeres especiales para la cajita para el espacio que tiene nuestra cajita de títeres. ¿Ya? Entonces, esa es la tareita que van a presentar. No estén jugando con los ¿Para cuándo, Miss? elementos que tiene el Zoom. Acá me han hecho una raya roja. Dime, para el próximo Fecha de lunes. presentación. Para Ah, el ya. próximo lunes todas. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar. Hasta aquí nosotros habíamos trabajado los cuentos, narrar un cuento, aquí. Ahora, ¿cómo se trabaja el cuento y la lectura dentro del aula? Entonces, dice, la lectura empieza desde edades muy tempranas. Desde que está en el vientre materno, mamá siempre está leyendo algo o le está leyendo alguna historia. Teresa Torre, por favor, deje de jugar o no sé quién o algún niño quizás está utilizando y está rayándome los PPTs. Entonces, sabemos que los niños, desde que están en el vientre materno, empiezan a recibir sonidos del medio externo. Mamá cuenta un cuento, canta canciones, o ahora como existe la tecnología, le colocan dispositivos ahí cerca de la barriguita, con música sonora, etc., ¿no? Entonces, el niño desde edades muy tempranas está recibiendo siempre sonidos del mundo externo, ¿no? Y cuando y cuando nace, igual se sigue contando historias, se sigue cantando canciones de cuna. Entonces, la lectura va a empezar desde edades muy tempranas, desde que papá y mamá obsequian al niño en Navidad un pequeño cuento o libro. Y hay ahora cuentos audibles, ¿no? Abres la hoja y empieza a narrarse el cuento por sí solo y sigues pasando y sigue contándose el cuento. Entonces, este acercamiento a la lectura no solamente empieza desde casa con la familia, sino también empieza en la institución educativa, ¿no? Entonces, en la institución educativa, la maestra que es profesional, experta en la edad temprana, es la encargada de acondicionar el espacio y de acondicionar los materiales textuales o bibliográficos en un espacio del aula. Entonces, la lectura necesita de ese espacio acogedor, de un ambiente cálido que le permita al niño acercarse al rinconcito. Entonces, este ambiente debe ser amplio y bien iluminado, es decir, no va a ir en un espacio o en un rincón donde no haya ventana, donde no haya luz del día. Siempre traten de ubicar el sector de lectura cerca a la ventana o cerca a la luz que llega de fuera hacia el aula, ¿ya? Entonces debe ser un ambiente amplio y bien iluminado. Debe ser considerado como este espacio como un lugar donde el niño va a disfrutar
y cuidar, porque hay material textual, ¿no? De hojas, de papeles, de cartulinas, que es muy fácil de poderse romper o quebrar. Entonces debe el niño aprender a cuidar en este espacio los materiales que la maestra le proporcione. Los cuentos, los libros y etc. que tenga este rincón, este espacio, deben estar a la vista y al alcance de los niños. Hay muchas docentes que colocan los libros sobre encima de la altura del niño para que no lo rompa, para que no lo coja, o lo tiene muy alto, muy cuidado, y deja debajo los libros más viejitos. Entonces, estos materiales siempre deben estar al alcance de los niños. Y además, los cuentos o los libros que yo debo tener en este espacio deben estar forrados, deben ser durables, ¿ya? Este espacio es visitado por los niños siempre durante todo el año. Por ello es que la maestra debe ir renovando periódicamente el material que va a utilizar. Disculparán estas rayas rojas, no lo he hecho yo. Alguien ha ingresado a través de la pantalla y está practicando y sigue haciendo rayas. Miren, no sé quién es. ¿Quién está haciendo estas rayas? Por favor, sáquelo. Ya. Biblioteca de aula. Entonces, en el aula vamos a tener siempre una pequeña biblioteca. Una biblioteca con estantes acondicionados a la edad del niño y que estos tienen que ser seguros. Por ejemplo, miren, este mueblecito de aquí tiene puntas en las esquinas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de que esto sea un material, un mueble muy seguro. Le vamos a colocar con espuma o microporoso en las puntas para que el niño no pueda golpearse, no pueda lastimarse. Siempre hay que tener cuidado con el mobiliario que presentamos a los niños. Por ejemplo, estas cajas, ¿no? Son cajas pesadas, ¿no? Para que pueda abrir y cerrar es un poco dificultoso para niños pequeños. Entonces hay que tener cuidado cuando mandemos a hacer nuestros pequeños muebles. Ustedes ya van a ser maestras de aula y van a tener su propia aula y van a tener su comité de aula y van a empezar a organizar sus espacios y a comprar los mobiliarios. Y siempre hay que ser muy cuidadosa con los mobiliarios que se puedan adquirir. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos bibliotecas en el aula o por qué tenemos espacios de lecturas en el aula? Tenemos estos espacios con el fin de promover desde temprana edad el gusto por la lectura, ¿ya? Sabemos que la realidad es que más del 80% de niños que vienen de familias como las nuestras de clase media no cuentan con un espacio de cuentos o libros dentro de casa, ¿no? Porque muchos de nuestros niños ahora en la actualidad, por ejemplo aquí en la capital, viven hacinados. Las familias, la mayor parte viven en casa de las suegras, en casa de los primos, en casa de otras personas donde comparten espacios o simplemente alquilan pequeños espacios para poder vivir. Entonces, mamá no tiene ese espacio adecuado de juego o de lectura para sus niños. Entonces, la escuela es ese lugar tan bonito, es ese laboratorio tan hermoso donde la maestra le va a proporcionar esos ambientes espaciosos y cálidos para que el niño pueda adquirir el hábito de la lectura. Entonces, si ustedes no sé si son muchas de ustedes auxiliares en el Estado, si ustedes visualizan las imágenes en sus recuerdos, en su mente, ¿no? Viajen a su mente, recuerden cómo son las aulas de inicial. ¿A qué espacio se acercan más los niños? ¿Quién dice? ¿Se acercan más a los cuentos o a construcción? ¿Se acercan más a cuentos o al área de la casita o del hogar? De construcción, Miss, y Se de van la cocina. todos, la mayoría se van al sector de construcción y al sector de la cocina. Pocos o casi ningún niño se acerca al sector de lectura. ¿Por qué? Ahí tendríamos que nosotros reflexionar. ¿Por qué no se acercan los niños a estos espacios? ¿Qué es lo que le falta a este espacio de lectura? Es por eso que no hay ese gusto por la lectura ni en casa, hay veces en la escuela no se les da esas condiciones y cuando llegan a la primaria o la secundaria dan la evaluación S o las evaluaciones a nivel Minedu y salimos pésimos en lectura, pésimos en comprensión lectora.
No crean que tener un espacio de biblioteca en el aula es para que el aula se vea bonita y para que el niño solamente se ponga, mire y lea, sino que a partir de este pequeño espacio que tenemos en el aula se desarrolle la comprensión lectora, se desarrolla el pensamiento crítico en el niño. Entonces, en este espacio debemos de tener cuentos, enciclopedias, historietas, revistas, periódicos, imágenes, fotos, láminas, etc. Pero tampoco es llenar de cosas este espacio, ¿ya? Entonces, hay que siempre nombrar a un niño o niña como responsable, así como hay responsable de la limpieza del aula, responsable de sacar las loncheras, de guardarlas, también hay que tener un niño o niños responsables en la administración y asignación de libros, cuando, por ejemplo, la maestra diga, en esta semana tenemos el proyecto préstamos de libros, ¿no? Juanita y Carlita se van a encargar de marcar con una X o una bolita los amigos que se están llevando los libritos a casa viernes y los regresan los días lunes. También se puede asignar responsabilidades. Y así también la maestra puede tener su pequeño cuaderno de registro donde visualice ella quién se está llevando, quién le está prestando los materiales de la biblioteca. ¿Ya? Entonces, es importante tener este espacio de la biblioteca y realizar diversas estrategias para fomentar la lectura. Por ejemplo, el cuaderno viajero. Seguro que ustedes ya lo han visto, ¿no? Es un cuaderno cualquiera, rayado, cuadriculado o blanco, donde el niño lleva, por ejemplo, el fin de semana y junto con la familia escribe un cuento, una poesía, un trabalengua o alguna anécdota y llega el día lunes y presenta a la asamblea de los niños, ¿no? Llegó el cuaderno viajero de Juanita y Juanita es la que habla y conversa aquello que hizo con su familia. Está fomentándose de esa manera también la lectura. Algunos le llaman la mochila viajera, ¿no? La maestra elabora una mochilita de tela o de yute y esta es, se dice, ¿no? Esta es la mochilita viajera y hoy le toca a María llevarse a casa. Y llega todo el fin de semana, llega el lunes y nos trae lo que hizo, la producción que realizó junto con su familia. Es decir, hay diferentes estrategias para desarrollar y fomentar el hábito de la lectura, el hábito de escribir o crear situaciones tan bonitas como los cuentos y otros tipos de narraciones literarias, ¿ya? Entonces, miren, no sé quién es la coleguita que está practicando con su, a través de su máquina, ha hecho estas líneas. Teresa decía, no sé si lo puede quitar, sacar. No me gusta que esté estas rayas dentro de mi trabajo. Por favor, ¿lo podría eliminar? Miren este espacio de aquí, chicas. Este es un espacio que comúnmente se observa en las aulas del nivel primario, hay veces. Araceli Olano ahora está haciendo algo aquí. No sé qué está pasando, ya. Este es, por ejemplo, un espacio de las aulas de primaria, algunas veces en inicial, cuando no se cuenta con mobiliario, ¿no? Es la cantidad de libros y cuadernos que se colocan uno encima de otro, lleno de papeles, de cosas que no crean un ambiente agradable para la lectura, ¿no? Al contrario, esto permite que el alumno se vuelva más desordenado y saque y tire, porque el niño por ser curioso empieza a querer ver, quiere ver todo lo que hay ahí, entonces empieza a agarrar y a tirar, agarrar y tirar, agarrar y tirar. Entonces no hay un orden. Entonces, estos cuadernos, por ejemplo, de trabajo que da el Ministerio de Educación, no son parte de un sector de biblioteca o de un sector de cuentos, no responden. Por eso dice, ¿no? Que otros elementos como caja de utensilios, útiles de escritorio, tampoco forman parte de de este espacio. Hay veces encontramos esos espacios. Ustedes que trabajan en el nivel inicial, algunas de ustedes en el estado, quizás están ahorita pensando, sí, pues en mi espacio también existe esto, ¿no? Este desorden. Entonces, los textos escolares o cuadernos de trabajo que nos da el Ministerio de Educación no son parte del espacio de lectura. Entonces, eso no está bien, está prohibido, por favor. Entonces, para nosotros desarrollar
este momento de la lectura dentro del aula, tenemos una secuencia metodológica que responde a todos los sectores del aula donde los niños realizan su juego libre. Porque durante el juego libre, ¿a qué espacios van los niños, chicas? A ver, recuerden. ¿A qué espacios van los niños cuando realizan el juego libre? Buenas noches. Hola, Abraham. Los Van sectores. la mayor A ver, vamos a parte escucharle a Abraham. A ver, cocina, Abraham ya Miss, de está hogar. primero. Ya, Buenas hogar. noches, compañeras. Abraham, Sí, ¿me escucha, Miss? sí. Buenas noches, Miss. Sectores No, la mayor parte de los chicos van hogar, a lo de que es, construcción, Miss. Está hablando el profesor Abraham un construcción, ratito. A ver, construcción, de construcción y también de la cocina y también van a lo que es algunos de la biblioteca. la A ver, biblioteca. Ya, construcción, biblioteca y construcción, biblioteca y cocina nos ha dicho nuestro compañero Abraham. Carol, creo que era la señorita que quería aportar. A ver, no se resientan. El profesor Abraham estaba primero. Luego salió otra señorita. ¿Qué otro aporte nos daría? Dice, biblioteca, construcción, cocinita. ¿Algún otro sector que falta? En el sector de juegos tranquilos, Miss. Juegos tranquilos. Muy bien, Hilda. Otro. Sector de De ciencia. De ciencias. Otro. Dibujo y pintura, Miss. Dibujo y pintura. Otro. ¿Habrá algo más? ¿Otro sector habrá? de música. Ah, de música también. Muy bien. ¿Y qué dice? Música. Música ya está. Mis, a veces los niños llevan su baloncito y salen al patio a jugar un fútbol también. Hola, ¿Fútbol? hola, hola. No. A Sí. ver, sectores en el aula. Vamos En a el aula, recordar. en el aula también. Sectores en el aula. ¿Qué dice? A la cocinita. Ya, hogar, biblioteca o lectura, La construcción. tiendita, Miss. Hay veces hay tienditas, construcción, Sector de ciencia, Miss, donde están los animales, las balanzas. ciencia, construcción de ciencia, Construcción, Miss. juegos tranquilos, Sector juegos- arte. arte, sector dramatización, dramatización. Lo básico, lo que nunca debe faltar en un aula es hogar, no debe faltar biblioteca, no puede faltar construcción y no puede faltar, acá nos falta uno, construcción, hogar, biblioteca y arte. Siempre están presentes los 4 sectores. Ahora, yo les pregunto, la pregunta del millón, ¿cuántos sectores puede una maestra tener dentro de un aula o un profesor dentro del aula? ¿Cuántos sectores creen ustedes que se podría tener dentro de un aula? Mis, ¿Cuánto? buenas noches. Mis, dependiendo, el espacio que cuenta el aula, Miss. ¿Cuánto podría ser? A ver, ¿cuántos? Hasta 5 Miss. 4 a 5, Miss. Ajá, de 4 A 5. cuatro sectores como mínimo. mínimo, yo he visto que tienen 4 4 sectores. sectores como mínimo, ¿ya? Ahora, estos 4 sectores pueden empezar a inicio de año con hogar, biblioteca, construcción y arte básicos. Cuando van a ir pasando los meses, porque ciencia es un área curricular un poco más compleja, entonces ciencia lo van acomodando las maestras a partir de junio, de mayo. Y van sacando, por ejemplo, el sector de arte, o el sector de arte lo juntan con el de biblioteca, ¿no? Colocan a su ladito plumones, colores, porque después de leer un cuento, el niño puede dibujar y recrear aquello que leyó. Entonces, quita arte y trabaja
ciencia. Entonces dice ella, no, me parece que, por ejemplo, es necesario juegos tranquilos y a partir de como, para hacer juegos tranquilos necesitas estar ya pues que los niños no lloren, que no griten, ¿no? Ya tienen normas, tienen acuerdos, entonces no lo voy a poner desde inicio de año, ¿no? Porque inicio de año todavía todo el mundo grita y llora. Entonces juegos tranquilos lo voy incorporando en junio y digo, un sector más, ya 4 o 5 sectores como mínimo. Entonces va pasando el tiempo y dicen los niños, Miss, nosotros queremos un proyecto de la tiendita. Ah, ya, dentro de hogar haces un pequeño espacio, guardas tus cositas de hogar, la camita guardas y dices, vamos a tener una tiendita. Entonces, no se pueden hacer más de 5, 6, 7 sectores. Si en el aula no alcanza espacio, ciencia puede ir dentro del aula en una cajita todos los materiales y el niño sale afuera a investigar con sus lupas, con sus probetas y regresa nuevamente al aula. Quiere decir que cuando yo no tengo espacio dentro de un aula, de un ambiente cerrado, puedo sacar mis cajitas fuera del aula para que el niño pueda realizar sus actividades de juego libre. ¿Cuánto tiempo dura el juego libre? ¿Cuánto tiempo dura el juego libre? Eso ya han llevado en otros cursos. 45 minutos. Mana, 25 minutos. Media hora, Miss. mana. Una hora, muy bien. Una hora, Miss. Una hora de juego libre. Completita. No se pasa ni un minuto más ni un minuto menos. Una hora de juego libre. Entonces, el juego libre tiene secuencia. El juego libre no es niños, ya está, ya es la hora de jugar, ahora vayan a sus sectores. No, el juego libre tiene una secuencia metodológica que se llama planificación y organización, que es un periodo de 5 a 10 minutos. ¿Ya? Aquí, cuando yo digo planificación y organización, es decir, los niños dicen, no, la maestra dice, chicos, hoy nos toca ir a nuestros sectores. Vamos a pensar qué vamos a construir. Vamos a pensar con quiénes quiero jugar. Vamos a pensar qué materiales necesito para el juego que yo voy a realizar. Entonces, planifica, la profesora dice, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero hacer? Y eso el niño en su cerebro ya está pensando. Ah, ya, Miss, yo voy a ir con María. Miss, yo voy a hacer esto. Miss, ayer yo hice una torre, hoy día quiero hacer un castillo. Entonces, el niño va planificando. No se le está mandando de frente a los sectores, porque primero tiene que ser consciente de qué trabajo o qué proyecto quiere realizar jugando. Y luego se organizan y dicen, muy bien, entonces es momento de que vayan a los sectores y cuando vayan a los sectores todavía no se juega, sino van a conversar un rato y se van a organizar. ¿Qué materiales van a usar? ¿Qué va a hacer Javier? ¿Qué va a hacer María? Conversan un rato. Se dan cuenta que en algunas instituciones, si ustedes están trabajando, instituciones dicen, ya es hora del juego libre, vayan, van sin rumbo, a jugar, a tirar, a botar, a desperdiciar las cosas, porque no hay un rumbo, no hay una orientación. O sea, la maestra primero tiene que planificar con el niño y organizar qué va a hacer. Luego viene la ejecución o desarrollo de eso que él pensó aquí, de eso que pensó con sus amigos. Y luego viene, muy bien chicos, ya va a terminar la hora del juego, no quiero que se enojen. 10 minutos antes yo voy a avisar, más es 10 minutos antes, no es 5. 10 minutos antes yo voy a avisar que es momento de ordenar. Muy bien, ya se está acabando el tiempo. Miren chicos, eran 10, ya estamos en 5 y el niño se va dando cuenta de las matemáticas. Va diciendo, 10 es más, 5 minutos es menos. Chicos, ya va quedando 3 minutos. El niño está haciendo la descendencia, números descendientes, ¿ve? De 10, 5, 3. Chicos, se acabó el tiempo. Estamos en 0 minutos. Sin querer, la maestra va trabajando nociones de tiempo, ¿ya? Y entonces ordenan todo el material que utilizaron y guardan, pero menos los materiales que usaron. El proyecto que hicieron un castillo no se derrumba. Si leyeron el cuento de la Caperucita Roja, ese se queda en la mesa. O sea, ¿por qué? Porque eso que realizó va a servir para el museo, para que el grupo pueda decir qué hizo, cómo lo hizo. Porque no es guardar todo, si no están destruyendo su obra. ¿Y qué van a explicar? Entonces, luego de ello, hacen la socialización. Los grupos presentan sus proyectos, qué hicieron, cómo lo hicieron, la maestra hace algunas preguntas y cuando son niños más grandes hacen la representación. Es decir, si construyeron un castillo,
Dicen, muy bien, ya hablaron, el castillo lo hicimos así, lo hicimos así. Ahora les voy a dar un papelote para que dibujen lo que construyeron. Entonces, qué bonito, el niño ya lo trabajó con sus manitos y ahora lo ha llevado a su mente. Y en el plano de su mente va a sacar en dibujo aquello que realizó. Y es lo máximo, la máxima expresión. No se queda solamente en la lecturita, lo que hizo, el jueguito que hizo, ¿no? Cuando son niños más grandes que ya dominan un poco más el dibujo, como los niños de 4 años y 5 años, los de 4 casi en julio, más en adelante ya pueden hacer esta representación. ¿Por qué les estoy haciendo recordar esta secuencia metodológica? Porque es el tiempo que también dura el niño jugando en el sector de cuentos. El niño demora 1 hora en cuentos. Igual tiene que planificar. Los niños que desean ir a los cuentos, por favor, a lectura, ¿quiénes son? ¿Quiénes quieren acompañar a María en este sector? Yo, y son los que menos quieren ir. Entonces, tienen que vender la idea. Muy bien, chicos, hoy día en el sector de cuentos he traído uno muy fabuloso. Adivine a qué se trata, es de un animal gigante. ¿Quiénes quieren adivinar de qué animalito se tratará? Este cuento que les he traído tiene cantidad de páginas. Además, al final ustedes pueden hacer cosas maravillosas como dibujar, modelar en plastilina aquello que entendieron de su cuento. Entonces, el niño de lo que dice, ¡ah! Mi maestra está diciendo que va a ser, entonces el niño ¡flan! Se anima. Entonces, es como la venta de los productos. ¿Quiénes quieren construcción? En construcción hay esto, en arte y esto. Entonces le vendo la idea, porque si no, todo el mundo se va a construcción. ¿Por qué? Porque es el lugar donde tiene más materiales, variedad de cositas, pero pocos son los que van a cuentos, porque no hay ese espacio acondicionado. O yo estoy hablando mal, a ver, ¿qué señorita o caballero ya trabaja en un estatal y está observando el juego libre de una manera distinta? Quien quisiera hablar, compartir su idea. Hablen o voy a pensar que están cenando ya. A ver, Indy. Miss, buenas noches. Bueno, yo he visto más o menos cómo es la manera en la que los niños trabajan en los sectores y mayormente se van a las áreas, como usted dice, ¿no? Por ejemplo, de construcción, a hogar. En la biblioteca casi mucho, solamente es poco los niños que van allá. Lo que sí la misa ha hecho es poner un espacio, ¿no? Para que los niños puedan tener su espacio al momento de leer un cuento y también traer nuevos cuentos aparte de los que ya tienen, los antiguos, para que los niños se motiven más. Pero aún así, creo que hay niños que les gusta más, por ejemplo, algunos la cocinita o también otros sectores. Entonces, más que nada, cuando nos toca el área de cuento, nosotros tratamos de motivar a los niños para que la gran mayoría de ellos se pueda venir al menos a ese espacio también. Es que es el gusto. ¿Por qué no van los niños? Porque no hay ese gusto por la lectura. No hay esa motivación desde casa de leer un cuento o de leer un libro. Entonces, además los espacios en las aulas de inicial a nivel estatal todavía tienen muchas deficiencias. Se amontonan 10, 20, 30 cuentos, los mismos de siempre, durante todo el año y terminan destruidos. Con 10 libros, 10 cuentos para una semana es fabuloso, ¿no? Con 10 cuentos, 4 almohadas, un petate. Si estoy en el campo, ¿no? Donde no hay petates, donde no hay cojines, hay cueritos de carnero, hay mantas de colores, hay frazaditas, ¿no? O sea, la cosa es que el niño sienta que ese espacio es un lugar rico para poderse tirar y leer sus cuentos. Incluso puede haber hasta un papelote con figuritas, ¿no? Caritas, caritas, caritas de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el niño va y dice cómo se sintió leyendo un cuento. Y por querer marcar, él se va a ese cuento. Por él querer poner en un papelote cuántos cuentos ha leído el lunes, 1, 2 con palotes, el niño se va a ir a ese espacio. Entonces hay muchas estrategias, pero creativas, que no están escritos en los libros, sino que las maestras de manera
de acuerdo a su vivencia van creando situaciones, nuevas situaciones para invitar al niño a la lectura. Miren, esta raya roja no me gusta, no sé por qué me han hecho este juego tan feo. Miren este espacio. Este es un espacio de lectura, ¿ven? Con una telita de color suave que les recuerde su casita, donde el espacio esté acondicionado, donde solamente se observen los libros, que el mayor interés de este espacio sean solamente los libros, como aquí ve, sillitas con almohadas, con algunos peluches, con algunos títeres, porque también pueden representar con títeres los cuentos que lee. Pero este espacio, por ejemplo, no es el adecuado, sí, hay cuentos, libros, sí, pero aquí pierde notoriedad el libro, ¿por qué? Porque hay un árbol. El niño no necesita de un árbol dentro de un espacio de cuentos. Entonces, poniendo un árbol, yo no voy a motivar a la lectura. Poniendo niños gigantescos con láminas, con colorinches y todo lo demás, tampoco voy a motivar a la lectura. El sector de cuentos es cuentos, el sector de biblioteca es biblioteca, ¿no? Solamente libros y algunos títeres para que el niño pueda representar y para que se le dé esa tranquilidad, esa calidez, quizás una telita de tul, una policía de color clarito, que le llame la atención, que le llame a la paz al niño, ¿no? A la calma para que pueda dar una lectura. Y también no tener tantos petates de colores. Un solo color uniforme, con almohaditas de un solo color en uniforme, también llama a la paz, a la tranquilidad de la mente, ¿no? Ves tú muchos colores y te aturdes. Tú mismo cuando vas a comprar una ropa y ves un montón de cosas colgadas de colores y dices, ay, no sé cuál, porque todos tienen una cantidad y variedad de colores que hace que nuestra cabecita no pueda decidir fácilmente, ¿no? Y nos pasamos horas y horas mirando las ropas. Entonces, es importante darle ese clima de tranquilidad a los niños frente a su espacio de lectura. Entonces, ahora viene la hora literaria, te cuento yo un cuento. Entonces, es interesante que los niños vivencien la lectura como una actividad cercana que forma parte de nuestra programación de aula. Por ello, debemos considerar este momento dedicado a la lectura de un cuento, el cual debe ser seleccionado para el trabajo durante una unidad didáctica. ¿Ya? Cuando yo voy a llevar un cuento a los niños, a veces sucede yo les comento porque soy directora y a la vez también monitoreo aula, o sea, entro a monitorear a las docentes, ¿no? En su programación dice el cuento de Pepe y, no sé, del Pepe y la foca, ¿ya? Y la maestra empieza a leer y no sabe lo que sigue en la otra hoja, ¿no? De Pepe y va a leer la otra hoja, no lo lee ni siquiera bien. Ella misma tartamudea o no sabe lo que sigue. Entonces, si la maestra no sabe lo que sigue en el cuento, quiere decir que no se ha preparado. Entonces, yo para presentar un cuento al niño, tengo que haberme preparado, tengo que haber leído antes el cuento, tengo que haber yo entendido de qué se trata el cuento, porque yo voy a hacer preguntas del cuento que le estoy narrando al niño. Si no lo he leído antes, no tiene sentido, pues las preguntas que yo vaya a formular. Entonces, el docente primero que tiene que hacer, haber leído el cuento, tener el apoyo de las imágenes en el texto que va a narrar, porque como son nuestros niños de inicial, el niño de inicial no solamente le ve letras, interesante que ve letras, pero estas letras tienen que ir acompañadas de imágenes. Una imagen grande que diga 1000 palabras. Una imagen grande con 2 o 3 líneas debajo es importante y valioso, ¿ya? Y que estas letras que la maestra escriba debajo tienen que tener una linealidad imaginaria, o sea, no ir sube, baja, y esa es la otra tareita que vamos a hacer de la siguiente que sigue. Van a elaborar un cuento con una imagen grande y debajo con 3 líneas o 2 líneas de la imagen que están presentando y tiene que haber una linealidad. Si uso letra corrida, corrida será en todo el cuento. Si uso letra imprenta, en todas las hojas será. Entonces, es importante también no solamente las imágenes, sino la modulación de la voz, ¿no? Y apareció un elefante gigante.
con una voz gruesa, ¿no? Y apareció un ratoncito muy pequeñito, con una voz más aguda. Entonces, pues, la maestra también tiene que preparar su voz antes de presentar el cuento al niño. Tiene que saber usar las pausas. Y había una vez. Entonces, ese tiempo que le dejo, ese pequeño espacio que dejo, va creando en el niño una incógnita. Pero yo digo, había una vez un perro y un gato, ¿no? Había una vez un perro y un gato. El perro era muy grande y el gato era, y le estoy creando la incógnita, el perro era muy grande y el niño estaría esperando que le diga cómo era el gato, seguro grande como el perro. Y el gato era muy pequeño. Si digo muy pequeño, a decir muy pequeño. Puedo bajar mi voz de lo que está tan alto, lo bajo a un tono mucho más pequeñito, digamos, ¿no? Mucho más cortito. Entonces también tengo que saber usar las pausas. Y tengo que mostrar mucho entusiasmo si mi cuento pues es de alegría y de algarabía. Pero si mi cuento tiene partes tristes y alegres, de algarabía y un poco de nostalgia o melancolía. Entonces, importante tener estas indicaciones antes de presentar un cuento. Me hubiese gustado que si hubiesen sido menos de 60, menos de 30 estudiantes, fabuloso que cada uno presente un cuento con todas esas indicaciones que se le está dictando. Pero es un poco imposible, son muchísimos estudiantes. Quizás como alguien dio la idea, ¿no? Podría ser en un videíto, si se podría dar. Entonces, cuando uno hace un cuento con estas indicaciones, crea un vínculo afectivo entre la maestra y el niño. Ustedes se han dado cuenta cuando ustedes trabajan que la maestra lee un cuento y no sabe ni lo que lee, o utiliza el cuento como castigo, ¿no? Ya pórtense bien o como un premio. Les voy a leer un cuento. O como para terminar la hora de la salida. Como no hay nada que hacer hasta la salida y le sobró tiempo, entonces lee un cuento y cree que el cuento es su salvavidas. Y no es así. Leer un cuento es un momento es un momento místico, un momento de, ¿cómo les podría decir? Un momento de mucho respeto para el niño. Tiene que darse su tiempo. Si en el juego libro son 60 minutos para que utilice el cuento, si la maestra va a trabajar un taller literario, son 45 minutos, donde la maestra tiene que ser leer para, leer para, leer para, hacer las preguntas y luego que el niño analice estas respuestas y luego pueda graficar lo que entendió. Entonces, tiene que haber esa conexión entre el que narra y el que recibe la historia o el cuento que le entregue. Ahora, también hay cuentos que no se leen en un solo día, en 20 minutos. Hay cuentos que se leen durante toda la semana, ¿no? Hoy les he traído el cuento El perrito Bobby y su madrina. Este perrito Bobby y su madrina tiene, miren cuántas páginas. ¡Wow! ¿Muchos o pocos? Muchos, mis. ¿Quisieran contar? Vamos, 1, 2, 3. Uy, tiene 12 páginas. Un poco difícil de contarles en un solo momento. ¿Cuántos días creen ustedes que podríamos utilizar para leer este cuento? Y los niños dicen muchos, 10, 20, 15, 30, ¿no? A veces hablan porque tienen boca, ¿no? Y hablan y dicen los números que a ellos se les ocurren. Entonces nosotros decimos, uy, creo que lo vamos a leer en 4 días, chicos. Quiere decir que si hoy estamos lunes, 4 días serían lunes, martes, miércoles, jueves. Este cuento lo vamos a leer en 4 días. Y la maestra le dice, en el primer día, el cuento dice así. Le dejo en suspenso. ¿Y qué creen que sucederá mañana? ¿Cuál será? ¿Qué le habrá pasado al perro? A ver, vamos imaginando sus respuestas. Y escriben. No, Miss, el perro se murió, el perro. Escribo esas respuestas que me dan. ¿Por qué? Porque al siguiente día las voy a contrastar con la segunda parte de mi cuento. ¿Ya? Entonces,
No todos los cuentos terminan en ese mismo instante. Ese mismo cuento de 5 páginas lo puedo contar durante 5 días seguidos. Digamos el pato cuacuá. Lo cuento hoy día en 20 minutos. Mañana lo puedo volver a leer. ¿Por qué? Porque lo leyó este día, el niño comprendió que era el pato cuacuá, pero al siguiente día puede encontrar palabras significativas. ¿Cuál es la palabra que más le gusta en este cuento? Y al tercer día le vuelvo a leer el cuento. ¿Qué otros personajes podrían entrar en este cuento del pato cuacuá? Y voy creando una nueva situación. Entonces, a eso que yo estoy creando se le llama el pensamiento el pensamiento crítico. ¿Ya, chicas? O sea, no es leer un cuento por leer. No es presentar el cuento bonito con figuritas y brillantes por todos lados. No es así. El cuento tiene un fin, tiene un objetivo. Por ejemplo, ¿no? Aquí, en este cuadro. Mire, vamos a leerles un cuento durante un tiempo, una unidad. Entonces, en una primera semana puedo identificar qué personajes hay en el cuento, puedo identificar qué palabras desconocidas hay en ese cuento, porque a veces hay cuentos que dicen, y en el arroyo apareció un sapo. Para un niño de 3, 4 y 5 años que no viven cerca al campo, arroyo, ¿qué será arroyo? Entonces, hay preguntas, ¿y qué palabra no entendiste? Levanten la mano cuando no entiendan una palabra del cuento que estoy leyendo. Ya apareció a ver, y Alibaba iba en su manta mágica. Manta todo el mundo conoce, mágica no sabemos por qué. Entonces también esa primera semana pueden ir identificando algunas palabras desconocidas. En la segunda semana, identificar lo que más les gustó del cuento, verbalizar y dibujar, ¿no? La segunda semana ya todo el mundo dibuja y nos comenta qué entendió. Pueden ordenar la secuencia de un cuento, noción temporal, pueden dramatizar en la tercera semana, elaboran sus trajes, ya leyeron, ya identificaron palabras, ya dibujaron lo que más les gusta. Ahora vamos a representar a los personajes, chicos. ¿Quién quiere ser de sapo? ¿Quién quiere ser? ¿Cómo lo haríamos? Imaginemos, no tenemos con qué hacerlo. Y los niños van recreando sus trajes, ¿no? Su escenografía. En la cuarta semana ya pueden inventar adivinanzas, rimas con los personajes de este cuento. ¿Se dan cuenta? Nos damos todos cuenta de que un cuento no solamente es para ese momento de 15, 10 minutos, puede tener una duración de 15, de 2 semanas, de una semana, dependerá de la docente. Si yo quiero llegar hasta que lo representen. Dime, Magali. Magali levantó la manito, a ver. Sí, Miss, una consulta, Miss, y cuando les cuento el cuento para 4 días, ¿no? O para semana, ¿cómo le puedo? Porque ellos quieren que le termine de contar el cuento. ¿Cómo les puedo decir para seguir la siguiente para el siguiente día o para la próxima semana? ¿Qué les puedo decir? Pero el cuento no puede quedarse hoy día y hasta la otra semana, no, son días seguidos, todos los días. Por ejemplo, ¿no? Me dices, chicos, tenemos un pequeño proyecto, me presentas en la hora del taller del cuento, tenemos un pequeño proyecto, vamos a leer todos el cuento La ratona Felipa y le muestras el cuento. Y este cuento de la ratona Felipa tiene algunos personajes, quisieran saber quiénes son. Entonces voy a empezar con la lectura. Y había una vez y le lees el cuento. Pero, por favor, cuando yo esté haciendo la lectura del cuento, levanten la mano si comprendieron todas las palabras que estoy comentando. Y alguno va a levantar y decir, y Miss, ¿qué es esto? Y Miss, ¿qué es esto? Muy bien. Le dices terminando el cuento, y ahora es momento que me respondan. ¿Qué personajes había en el cuento? ¿Dónde estaba Felipa? ¿Con quiénes jugaba etc.? Ahora, terminado el cuento, mañana seguimos con esta actividad. Vamos a volver a leer el cuento y vamos mañana a dibujar lo que más nos gustó de la historia. ¿Ya? Y vamos a comentar entre todos en un museo que nos gustó a nuestros compañeros. Y les dices qué va a continuar al día siguiente.
Y al día y terminado eso le dices, muy bien, chicos, les gustó el cuento, les gustaron los personajes, qué hermosos dibujos han hecho. ¿Quién quisiera ser, al día siguiente ya no? Al día siguiente, yo le sigo proponiendo, porque le estoy diciendo que este es un proyecto de muchos días, ¿no? Al día, para mañana tenemos una gran idea, vayamos pensando qué personaje me gusta más. En esa edad, como son los niños, son por su naturaleza, son así, van a decir, ay, todo eso no van a esperar a mañana. Calma, guarden sus ideas porque mañana les vamos a volver a preguntar. Llega la hora literaria y le empiezas a preguntar. Y eso te demora un día. Recuerden que hay 5 o 6 personajes. ¿Quiénes van a ser de esto? ¿A quién le gustó tal cosa? Y tú escribes en el papelote, a María, Javier. ¿Quién quisiera ser el sol? Muy bien, muy bien, muy bien. Y al día, chicos, pero ahí nomás nos quedamos porque mañana continuamos. Ahora, qué va a decir la ratona María? ¿Qué va a decir el señor Sol? Y al día siguiente sacas tu papelote. A ver, ¿quién dijo que era la ratona María? Yo. ¿Qué va a decir la ratona María? A ver, ¿quién me dice? Como lo han leído tantas veces, ellos ya saben la historia. Va a decir esto, ¿y qué va a decir eso? Y escribes delante de ellos. Al día siguiente dices, muy bien chicos, ya cada uno sabe lo que va a decir. Ahora llega el momento de representar o de crearle la ropita. Y haces todo un proyecto de toda una semana o de 2 semanas de ese solo cuento. Siempre planificando con ellos la actividad y escribiendo sus ideas anteriores para el día siguiente, para que les dejes en ese hilo, ¿no? En ese hilo motivador o en ese hilo conductor, porque hasta ellos te van a hacer recordar, Miss, y no hicimos, y no terminamos. Y es una experiencia muy bonita esto de los cuentos en semanas o un tiempo más prolongado. Por eso le digo, el cuento no es leerle y ya se terminó. No tiene sentido casi nunca. ¿Ya? Ahora, no También. solamente el cuento, sí, dime. Sí, está bien, Miss. No sabía cómo, o sea, y ahora que me está enseñando cómo eh, justificar, ¿no? Y enseñar paso a paso para que tengan esa comprensión lectora y para que participen los niños, es lo que entiendo. Exacto, Magali, sí, es lo que queremos nosotros llegar a que los niños puedan comprender lo que leen o puedan comprender lo que la maestra les lee. Muy bien, no solamente el cuento es para que pases el tiempo en tu taller literario y se acabó la historia, sino que el cuento también integra áreas curriculares, ¿no? ¿Cuántos personajes eran en el cuento? ¿Cuál era el personaje más alto? ¿Cuál era el personaje mucho más pequeño? ¿Recuerdan el camino que hizo Caperucita Roja? ¿Por qué camino llegó más rápido? Ustedes no digan por el largo o corto, no, porque si no ahí están respondiendo sí, no. ¿Por cuál fue? Ellos tienen que pensar. Por el más grandote, dicen. El otro dice por el más largo. Y entre ellos se corrigen. Muy bien, por el más largo. No le puedo decir, está mal. Puedo trabajar con ello también el tema de personal social. ¿Y cómo se sentía Caperucita cuando encontró al lobo dentro de su casa? Asustada. ¿Y en qué otras ocasiones tú te asustas como Caperucita Roja? Cuando me pasa esto, pasa lo otro. Muy bien. ¿Y quién era el más enojado del cuento, Javier? ¿Y tú te enojas? ¿Cuándo te enojas? Hago comparaciones. Entonces se va trabajando diferentes áreas curriculares. Por eso es que la maestra de inicial tiene que ser una persona que sepa hacer preguntas. Más que estar haciendo detallitos de corrospun, figuritas, no. El tema es que la maestra de inicial sea muy creativa haciendo las preguntas, porque solamente así va a poder desarrollar el pensamiento crítico, analítico y reflexivo del niño. ¿Te gustó el cuento? Sí. ¿Qué personaje te gustó más? La niña. ¿A quién le vas a contar lo que hoy te conté? A mi mamá. Muy bien, es hora de irse a casa. No, hay preguntas que tienen que ir desarrollándose junto con el niño. ¿Qué personaje te gustó más del cuento? Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque, miren, cuando decir porque está pensando y se demoran en responder, quiere decir que estoy desarrollando un pensamiento crítico, está demorándose. No está dando sí, no, porque era muy bonita, Miss.
¿Y por qué te pareció tan bonita Caperucita Roja? ¿Por qué hizo esto, esto y aquello? ¿Y alguna vez tú has hecho como, tú te has comportado como lo hizo Caperucita Roja? No. ¿Y por qué? Siempre tengo que hacer preguntas y repreguntas, preguntas y repreguntas. A eso se llama preguntas literales, inferenciales y criteriales. Uy, ya va a acabar. Ya, esto vamos a pasar. Esto quiero que hagan. Por ejemplo, la próxima semana ustedes van a hacer un cuento corto. Y no se estén quejando de que tengo tarea, tengo tarea. No. Más bien alégrense porque hay tarea. Alégrense porque van a hacer algo nuevo. Que el cuento es fácil de hacer, es fácil. Pero a ver, hazte las preguntas. A ver, redacta con su inicio y desarrollo y cierra un cuento corto para que el niño lo pueda comprender sin utilizar ChatGPT, sin utilizar inteligencia artificial. Sino tú también te vas a quedar te vas a quedar atrás porque no vas a utilizar tu vocabulario, tu inteligencia, tus habilidades y no vas a esperar que la inteligencia artificial, porque yo sé que muchos de ustedes ya manejan esta situación, lo haga por ti. Si usted no desarrolla el pensamiento crítico haciendo preguntas, menos lo van a resolver los niños de inicial. Entonces, cuando usted haga su cuento ahora, por ejemplo, los 3 chanchitos, ¿quiénes son los personajes del cuento? ¿Cómo estaba vestido el chanchito mayor? ¿Qué casitas tenía? ¿Con qué construyeron sus casitas? Son preguntas literales, ¿no? O sea, preguntas que están ahí, son explícitas. O sea, se ve, fácilmente se puede observar durante el cuento las respuestas. No hay mucho que pensar, solamente recordar, ¿no? Buscar en tu memoria y recordar la información que te dieron. A eso son literales. Inferenciales. Por ejemplo, y el chanchito construyó su casa de ladrillo. ¿Por qué construyó una casa de ladrillo? ¿Mm? Está pensando. Entonces tiene que buscar una información inferencial. Tiene que ir más o menos pensando en lo que va a ocurrir si hace una casa de paja. Entonces el niño tiene que inferir. Ah, Miss, porque lo estaba haciendo más dura. Muy bien. ¿Y recuerdan ustedes si las 3 casas eran iguales? No. ¿Por qué? No dice en el cuento. Entonces, el niño tiene que inferir. ¿Y qué creen que sigue en la hoja siguiente? ¿Creen ustedes que el lobo logró alcanzar al chancho? Tiene que inferir. Entonces, ahí hay una pregunta un poco más pensativa. Y hay una pregunta que se llama las criteriales, es decir, aquella cuando tú das tu opinión desde tu posición, respetando la opinión del resto. Por ejemplo, ¿crees tú que el lobo hizo bien al buscar a los chanchitos? No, ¿por qué? Si tú fueras el lobo, ¿te hubiese gustado atrapar a los chanchos? No, ¿por qué? Si encontrabas al lobo dentro de tu casita, ¿hubieras actuado como en la Caperucita Roja? No, ¿por qué? ¿Qué opinas tú del lobo? ¿Cómo crees que hubiese acabado el cuento? Entonces, son 3 tipos de preguntas que ayudan a desarrollar el pensamiento del niño. Si yo solamente le leo el cuento porque necesito leerle para que ellos estén tranquilitos y estén escuchando, no he hecho nada. Solamente le he dado el placer por ese momento, pero no he hecho más nada, no he desarrollado nada en su cabecita. ¿Ya? Entonces, a eso se llama desarrollo del pensamiento superior en el niño. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, como esto lo van a subir a la plataforma, entonces bajan, ven y observan más o menos el tipo de preguntas. Y nada está oculto, chicas, chicos. Todo está en el internet, pero hay que saber ver si la información que estoy sacando es la acertada o la correcta. Busco otra información parecida a esa. Si más o menos están por ahí, quiere decir que está perfecto, no me está mintiendo el Facebook, no sé, Internet, TikTok y otras cosas que aparecen en la tecnología, ¿ya? Entonces, una lectura crítica
ayuda a desarrollar el pensamiento del niño. Una lectura crítica ayuda a la comprensión del texto que lee. El que no lee no puede tener una posición crítica. ¿Qué opina usted de la lectura, por ejemplo, Los Heraldos Negros? Me va a levantar los hombros porque no sabe, porque nunca lo leyó. Entonces no puede tener una posición crítica respecto a esa obra. La gente que no lee difícilmente desarrolla su pensamiento crítico, hace preguntas absurdas o da respuestas absurdas, porque no domina un vocabulario técnico de acuerdo a su nivel, a su profesión que tiene. Entonces, es recomendable que todos y todas, por favor, nos demos el tiempo para leer al menos, no sé, 10 minutos diarios, 15 minutos diarios, cualquier tipo de lectura. Entonces, eso te va a ayudar a ampliar tu vocabulario, a ampliar tu conocimiento, a ampliar las cosas que tú sabes de este contexto que nos rodea. La lectura es básica y hay que motivar a los padres de familia que realicen lecturas con sus niños de manera constante, ¿no? Eso quería hacer, por ejemplo, el árbol envidioso quería que todos leyéramos y empecemos entre todas a redactar preguntas literales, diferenciales y criteriales. Bueno, no nos ha dado el tiempo. Yo tengo clases en 10 minutos con el otro grupo y luego tengo otras clases, digo, con una universidad distinta. Entonces, me van a disculpar, llegó la hora de despedirnos, pero hasta ahí, ¿qué les pareció? ¿Qué aprendieron? ¿Aprendieron algo? ¿Tienen nuevas ideas? Sí, muy interesante y aprendimos a hacer más preguntas, ¿no? Yo sabía hacer las preguntas, digamos, como básicas, pero con su clase me dio muchas ideas. Voy a copiarlas para no olvidarme. Pero Hija, estuvo y muy ahora que interesante, Miss. ahora que van a leer, van a redactar su pequeño cuento, también vayan ensayando las preguntas. No importa, equivóquense, pero lo están intentando. Hay gente que ni lo intenta y dice no lo sé y no lo hace. Practiquen, formulen preguntas, entren ahí a buscar preguntas criteriales, ejemplos, preguntas inferenciales, ejemplos, cómo desarrollar el pensamiento crítico con los niños a través de las preguntas literales, criteriales, inferenciales. Uy, les va a salir un montón de información, no hay nada oculto. Va a llegar un momento en la vida en que las computadoras, la tecnología va a sustituir al maestro. Dios permita que así no sea. ¿Ya? Entonces nos estamos viendo la próxima semana, hagan la tareita, no renieguen, porque eso les hace de provecho. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, hasta luego. Hasta Mañana, luego, Miss. Miss. Hasta luego. Gracias. Luego, chicas, bendiciones, Buenas chicos. noches, Miss. Muy Gracias, buenas noches. Miss. Hasta luego. Hello, chao, chicas, chao.